es definir el lugar donde se instalará la agencia metropolitana. Sin embargo, la Comisaría Municipal de Zapopan, ubicada en La Curva, es una de las principales opciones para hacer la sede. La policía de Zapopan es quien tiene las mejores instalaciones, que tenemos una ubicación céntrica en torno a los demás municipios y que adicionalmente no solamente las instalaciones adecuadas, sino recuerden que también tendremos ya el C4, que después se convertirá en C5, en esas mismas instalaciones. Entonces nos permitiría tener pues el poder coordinar y centralizar la información de una mejor forma. Los perfiles para definir al nuevo comisario metropolitano de seguridad se revisarán hasta el segundo trimestre del 2017. Alexis Espinosa, 8TV. ¿Cómo está? Le doy la bienvenida a otra emisión de En Contraste aquí, en 8TV. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y le agradezco como siempre su preferencia. En este programa que hemos preparado para usted, otra vez el tema es electoral. La semana pasada le hablábamos, y aquí tuvimos un panel de expertos, sobre todo académicos, de las elecciones en Estados Unidos. En este momento, amable televidente, para cuando usted esté viendo esta emisión, ya sea en su primera jornada o en alguna de las retransmisiones, ya todos sabremos que Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos. Y vamos a dejar de lado ese tema que ha sobresaturado los medios de comunicación, no nada más en México, sino en todo el planeta. Y hoy tengo un trío de invitados que conocen las elecciones porque han sido candidatos, las han asesorado, las han vivido por dentro y por fuera durante muchos años. Y vamos a hablar de las elecciones en México, porque si hay una beta o una ramificación de las elecciones en Estados Unidos que hoy nos está dando material para el análisis y la noticia, es precisamente el proceso electoral en México. Paralelamente con el resultado en los Estados Unidos, empezaron también los análisis de las elecciones futuras que tendremos aquí en nuestro país en 2018 para modificar, ahora sí, que la integración de nuestras cámaras, cambiar la presidencia y también la integración, en el caso de Jalisco, desde donde transmitimos para ustedes, de los poderes locales. Yo les doy la bienvenida en este espacio a don José Socorro Velázquez, que es presidente del Partido Revolucionario Institucional de Jalisco. Don José Socorro, bienvenido. El ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco y muchos otros cargos públicos. Muchas gracias. Y también al licenciado Enrique Ibarra Pedrosa, hoy secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, 6 veces diputado y también con una larga experiencia en materia electoral. Gracias a todos ustedes. Bueno, pues ya empezábamos con este apunte sobre las recientes elecciones, que es un fenómeno político electoral que nos interesa mucho a los mexicanos y que además alcanza interés mundial. Quiero preguntarles, para que empecemos, digamos, un poco a calentar el tema, ¿cuál es el análisis que hacen de la relación que puede haber entre lo que pasó en Estados Unidos, muy concatenado con nuestro proceso electoral en México, tanto a nivel local como a nivel nacional y otros fenómenos que se presentan con vida propia en otras regiones de nuestro país? Don José Socorro, si nos permite, voy a empezar con usted. Muchas gracias, Jonás, y muchas gracias a los televidentes. Saludo a los compañeros de esta entrevista. Y bueno, creo que el proceso electoral de los Estados Unidos nos deja muchas lecciones a todos y evidentemente que cambia el escenario político del país. Hay una diferencia entre la posibilidad de que haya sido electa presidenta la señora Clinton y evidentemente el hecho de que ya esté confirmada la victoria del señor Trump cambia el escenario político en México. Creo que todos los partidos tendrán alguna consecuencia del resultado electoral de los Estados Unidos. En el caso del PRI, me parece que hay pues un reacomodo posiblemente de fuerzas políticas al interior del partido en función del resultado. Creo que en el caso de Acción Nacional también, ya lo dirá el ingeniero Cárdenas, y creo que de alguna manera también las
condiciones políticas de un eterno candidato a la presidencia de la República, como es Andrés Manuel López Obrador, pues también se modifican con el resultado electoral en los Estados Unidos. Esa sería una primera impresión de mi parte. Ya entraremos en detalle porque son interesantes los apuntes que hace don José Socorro Velázquez. Ingeniero Alberto Cárdenas. Pues yo creo que todavía no se termina de analizar a fondo lo que pasó en Estados Unidos y que se concatena, se une con lo que sucedió también en Inglaterra, con el Brexit, y también con lo de Colombia después. Es decir, que está sucediendo una oleada importante que debemos estar muy alertas los mexicanos. En segundo lugar, está el tema de que en Estados Unidos, con el sistema de votación que tenemos aquí en México, ganó Hillary Clinton, sacó más votos, le ganó a Trump, votó más gente en Estados Unidos por Clinton que por él. Su sistema, cosa curiosa, nadie protesta el sistema electoral de Estados Unidos, es de muchas décadas atrás y no lo modifica, ¿no? Y es único en el mundo. Ellos ayer quieren nombrar un delegado electoral para sacar sus ecuaciones y sus números, allá ellos. Importante aquí seguir analizando quién votó por unos o por otros y qué relación tiene eso con México, y tiene mucha. El tema, y bueno, yo creo que hoy me parece que los partidos políticos debieran estar pensando en hablar lo más rápidamente posible entre los líderes para hacer una estrategia integral de defensa, porque está claro que estamos en la mira del nuevo presidente de Estados Unidos. Nos trae ganas de quitarnos empleos, de llevarse inversiones, de arrodillarnos, de ponernos un muro, de expulsar a millones de mexicanos para acá. Nos trae ganas el hombre, ¿no? Pero aún así cabe todavía la esperanza de verlo ahora que se sienta en la silla. Estamos claros que no va a poder hacer todo lo que prometió en campaña y que aunque tenga mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, no las trae todas consigo. Su mismo partido lo va a frenar, no le va a permitir hacer cualquier tontería. Yo no creo que vaya a ser ningún desbarajuste tampoco de país. Es una democracia muy especial la que tenemos allá. Entonces, yo creo que tenemos que estar con cautela, pero sí al menos una estrategia, un pacto nacional, hablado, platicado, estrategia nacional para contrarrestar cualquier efecto que se pueda venir. Bueno, pues ahí hay otro apunte para el presidente del PRI en Jalisco. ¿Usted qué opina, licenciado Enrique Ibarra? Bueno, antes que nada, Jonás, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Muy amable, gracias. Por supuesto, con afecto a mis dos compañeros de panel, al Coco Velázquez y aquí a Alberto. Y yo creo que es muy interesante el tema que planteas el día de hoy. Comparto lo que decía Alberto, lo que aconteció en Estados Unidos hace 2 días. No es un hecho aislado, no es un hecho desarticulado al comportamiento que están teniendo las sociedades actualmente en cuanto a optar por rutas y rumbos políticos. Ocurrió en el Brexit, que ya se mencionaba aquí, en Inglaterra, cuando sorpresivamente la mayoría opta por salir de la Unión Europea. Pasó cuando, con escaso margen de diferencia también, en Colombia, el no a la paz. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que en esta década del siglo XXI estamos viendo cómo se transforman las sociedades, lo que algunos teóricos como Bauman empiezan a llamar, estamos viviendo tiempos líquidos, donde lo que antes era muy consistente, muy sólido, donde las instituciones perduraban secularmente, ahora de buenas a primeras se transforman y se cambian. Hay una pluralidad, una diversidad
y un posicionamiento muy contrario, muy diferente a lo convencional, a lo tradicional, en donde cuando un colectivo se fastidia por comportamientos, por conductas de ineficacia, de incumplimiento, de corrupción, de deshonestidad, de impunidad, se manifiesta. Y aquí también, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que instrumentos que antes llevaban a la gente prácticamente desde días previos a anticipar cuál iba a ser un resultado electoral, está acreditado que las encuestas para nada son ya creíbles, o que el electorado también se resiste a dar su opinión, porque cuando tú analizas las encuestas, cada día es más alto el número de personas que ya no quieren participar en un sondeo de opinión, y que lo que dicen no corresponde con lo que se refleja en la realidad. Entonces, lo acontecido en los Estados Unidos, independientemente de que la señora Clinton haya tenido más votos que Trump, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque ese ha sido el sistema de ellos. Es la quinta ocasión que en Estados Unidos pasa ese fenómeno, y es curioso. La primera vez pasó en 1828, que Quincy Adams gana con menos votos populares que quien queda de presidente, y coincidentemente los republicanos las 5 veces han sido los beneficiarios del sistema. Pero en fin, el tema de hoy es qué está ocurriendo. Ya no hay una solidez, ya no hay una posibilidad de decir va a ocurrir esto, y la gente tiene el derecho de modificar los partidos, los candidatos, y el establishment que tanto presumen los norteamericanos se pulverizó. Se pulverizó, tal cual. Muy bien, licenciado. Ahora, les quiero preguntar, los puntos que ustedes han tocado nos darían para un programa cada uno. Hablar, por ejemplo, del comportamiento de las sociedades, por qué la gente está rechazando, quiénes son los que rechazan. Creo que hay muchos matices que analizar, pero haciendo un esfuerzo por enfocarnos en la realidad nacional, les quisiera pedir, con base en su experiencia, y por eso les reitero que la invitación y la presencia de ustedes, la cual sigo agradeciendo, también me motivó saber que ustedes ya tienen una larga trayectoria en derrotas y en victorias, en organización y asesoría de elecciones. Quisiera pedirles así como un análisis en perspectiva para el futuro inmediato. Lo más fuerte que tenemos en lo que viene es la elección de 2018. No dejo de lado las elecciones de 2017 a nivel estatal, que son pruebas importantes para ciertos grupos de poder, pero la grande es la de 2018. ¿Qué hay que hacer? Pensando en la sociedad mexicana con sus particularidades, sus problemas. El licenciado Enrique Ibarra hablaba de las cosas que le molestan y que ya no toleran los colectivos. Creo que en México tenemos una lista muy grande de cosas que le molestan a la gente: inseguridad, pobreza, y de ahí nos podríamos ir describiendo más elementos. ¿Qué hacemos para 2018? ¿Qué podría hacerse? El ingeniero Alberto Cárdenas apuntaba, atendiendo la evidente confrontación que ha abierto Donald Trump desde que era candidato con México, posiblemente una alianza entre partidos. Yo no sé si eso se pueda construir, pero ustedes sí pueden revisar qué es lo que se tiene que trabajar de aquí a 2018, pensando en una elección que ayude al país, no solamente que lleve al poder a un personaje y a su grupo. Empezamos ahora con usted, ingeniero Alberto Cárdenas. Mira, yo creo que viendo desde fuera, qué fácil a veces es ver torear, ¿no? Pero me parece que el gobierno mexicano debería estar ya analizando, supondría yo que ya lo está haciendo, que ya empezó tiempo atrás, a revisar sus 4 o 5 sectores estratégicos que pueden ser trastocados fuertemente y que pueden ocasionar crisis graves en algunas regiones del país. Sector automotriz, sector maquilador, electrónico, autopartes y los agronegocios exitosos, que son a los que aparentemente por ahí quieren meterle mano de manera importante para que con el incremento de aranceles que ha prometido subirle a los productos chinos y mexicanos, pues por ahí empecemos a visualizar. ¿En qué nos puede pegar aquí en Jalisco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué deberíamos estar buscando? ¿Nuevos mercados? A los casi, bueno, México exporta 25,000 millones de dólares de productos agropecuarios. Nada puede ser de inmediato, pero sí el gobierno mexicano debe estar atento para ver cómo empieza incluso a ir a la OMC, a moverse, ¿no? Me parece que también el Poder Legislativo tendrá que, hay que prepararnos, va a llovernos, ¿no? Y hay que tener paraguas abiertos.
Por eso digo que como que hay dos estrategias, o que cada quien vamos en la ruta del 2018 intentando ganar los que hoy no estamos en el poder, pero una estrategia nacional sí de defensa ante ese tema, que no nos agarren con un 2018 peleándonos, disputando y ahí se nos metan, se nos cuelen por ahí. Una estrategia que veo además. Yo creo que eso que está pasando también es obvio, en muchos sentidos. Si vemos la herradura azul que se puso en Estados Unidos, las regiones más favorecidas de la globalización pues están en las partes azules, y las más afectadas, donde logró pegar más duro el mensaje de Trump, es la parte roja, ¿no? Entonces esto nos llama la atención y va ligado con el punto que mencionaba anteriormente. Lo que toca aquí en México, sí es posible que una mujer gane elecciones a nivel nacional en Estados Unidos, ya se demostró. También es otra lectura de que la lucha en contra de la distribución de la riqueza fatal que tenemos en todo el mundo, ese voto rojo de Estados Unidos, en gran medida esa clase media alta disminuyeron su poder adquisitivo con esta globalización y protestan por ello. Igual en Inglaterra, otra vez la riqueza, hoy los pasteles son más grandes en cada país, pero se está concentrando en muy pocas manos, famoso 99-1, ¿no? Que sí. Entonces, esto yo creo que los partidos políticos de cara al 2018 tenemos que ponernos las pilas fuertemente para plantear estrategias y políticas públicas diferentes. Me parece que los presupuestos base cero tendrán que empezar. Me gustó mucho, termino con un artículo que sacaba Junco, en donde este es un revulsivo para todos, cambió el escenario, están cambiando los esquemas actuales y hay que cambiar, de actuar, de plantearnos las cosas. ¿Cuál sería su perspectiva, licenciado? Bueno, mi perspectiva es evidentemente en lo que se refiere a la relación México-Estados Unidos, un tema central será la política migratoria, porque uno de los compromisos centrales del hoy presidente electo de Estados Unidos es ese, el endurecimiento, la deportación. Y evidentemente es un tema en donde nadie podemos regatear, el cuidar que nuestros connacionales que viven allá tengan un trato de decoro, de dignidad y de respeto a sus derechos. Ahora, ya en perspectiva de lo que tú planteas, la elección presidencial del 2018, yo creo que en un país que lleva 35 años sin crecimiento económico, en un país donde 35 años últimos, lejos de zanjarse las desigualdades sociales, estas se han abierto, estas se han ampliado más, ese es un tema que lo van a pagar los partidos políticos tradicionales que han gobernado, que son el PRI y el PAN, y nuevamente el PRI. De eso está claro que la gente que tiene desempleo, que la gente que aunque tenga empleo, tiene ingresos muy por debajo de lo que debe de ser un empleo remunerado, que tienen pensiones raquíticas, que no tienen derecho a la educación media y superior, salvo un 30, un 40% de los jóvenes que quieren estudiar, que existen casos evidentes como el día de hoy que se entregó el exgobernador panista Guillermo Padres de Sonora y que del PRI uno ya está prófugo y otros están en la ruta, no solamente de ser expulsados, porque eso es como una faramalla por la Comisión de Honor y Justicia del PRI, eso va a llevar a que haya un electorado. No te esperes al 2018, en el 2017. En el 2017, los del PRI que estén seguros de que van a ganar el Estado de México porque nunca lo han perdido y que porque es donde nació el hoy presidente del país, van a ver cómo va a ser la elección en el Estado de México. Y no vayamos lejos, Coahuila, que se consideraba un bastión, que todavía los últimos gobernadores ganaron con más del 60%, se va a reproducir el fenómeno de Tamaulipas y en Nayarit, aquí muy cerca, de entrada, con las fracturas que tienen, con las cosas que hay, vamos a ver que va a haber un comportamiento diferente. Yo creo que el 2018, el electorado en México, fundamentalmente, yo veo una ruta muy difícil para los partidos que han gobernado la República, que han empobrecido el país, que no han construido condiciones de desarrollo y de equilibrio social.
Bueno, en el comentario del licenciado Enrique Ibarra hay una serie de invitaciones para usted, don José Socorro Velázquez. No, y además ya me toca. Ya le toca. Nada más le voy a pedir que nos tenga un poco de paciencia, me están pidiendo que vayamos a un corte. En cuanto regresemos, vamos con usted. Gracias. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta aquí en Contraste, seguimos con nuestros invitados, el presidente del PRI Jalisco, José Socorro Velázquez, el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, el ahora secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara y varias veces diputado, el licenciado Enrique Ibarra Pedrosa. Dejamos pendiente, don José Socorro Velázquez, su participación. Hubo una serie de apuntes tanto del ingeniero Cárdenas como del licenciado Ibarra, muchos que aluden directamente al Partido Revolucionario Institucional. Yo le pido su punto de vista, pidiéndole que no olvide el planteamiento original, que era cuál es la perspectiva que tenemos para el futuro después de lo que pasó en Estados Unidos y lo que se está viviendo. Muchas gracias, Jonás. No, bueno, en primer lugar me asombra la capacidad de clarividencia del señor licenciado Ibarra, que ya está dando resultados sobre las elecciones del 2017. Todavía faltan muchas cosas que tengan que pasar y evidentemente yo creo que el PRI, haciendo alusión a los dos estados que él mencionó, va a ganar el Estado de México y va a ganar Coahuila. Evidentemente que tenemos que hacer pues un ejercicio de reflexión, autocrítica y trabajar mucho para poder concretar esos triunfos. Pero con respecto a lo demás, pues yo quisiera retomar un poco algo que mencionó en sus intervenciones el ingeniero Cárdenas, en el sentido de que frente a un eventual ataque a la soberanía o a la dignidad nacionales por parte del presidente electo de los Estados Unidos, o en su caso ya presidente en funciones, pues yo creo que no habría duda de que todas las fuerzas políticas haríamos un gran pacto nacional para defender al país. Creo que la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la dignidad nacional está muy por encima de las diferencias que podamos tener las organizaciones políticas, y en eso estoy seguro que estarán de acuerdo todas las fuerzas políticas del país. Recuérdenos, don José Socorro, un ejemplo de algo que haya acontecido así, porque ahorita tenemos escenarios muy por de ejemplo, mucho recrudecimiento. Bueno, grandes acontecimientos que se dieron en los grandes eventos revolucionarios, en el caso de la expropiación petrolera, que hubo un gran consenso nacional con el general Cárdenas, y por supuesto en la nacionalización de la industria eléctrica con el presidente López Mateos, para poner dos ejemplos nada más. Lo de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente fue un acto en donde el general Ávila Camacho pudo reconstruir la unidad nacional e incluso de juntar a los expresidentes que estaban muy confrontados, como eran el presidente Cárdenas y el presidente Calles. Pero volviendo a los tiempos actuales, me parece que hay cuestiones que tenemos que ver con mucha objetividad, en el sentido de que hay un rechazo a todo lo establecido por parte de la sociedad. Creo que la insatisfacción social es evidente en todo el mundo, no nada más en México, y hay un rechazo hacia la política, hacia los partidos, hacia los políticos, y creo que eso es lo preocupante, porque finalmente la política es la única herramienta, yo lo he repetido muchas veces, que tenemos los seres humanos para entendernos y para llevar una convivencia civilizada. Ciertamente el ejercicio de la política tiene muchas deficiencias, unos dicen que es muy cara, otros dicen que está muy desprestigiada, sí, pero es más cara la dictadura, el autoritarismo, y puede generar consecuencias peores que la democracia y que el ejercicio de una buena política. Evidentemente ahora estamos viviendo una serie de situaciones muy distintas que han cambiado la correlación de fuerzas en la sociedad,
y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, de las redes sociales, ha cambiado totalmente la correlación de fuerzas políticas y también la visión política de una nueva generación que tiene un gran poder a través de las redes y que está teniendo un protagonismo de suma importancia en las decisiones políticas en todo el mundo. Creo que los partidos políticos en México, todos, y por supuesto el PRI, que es el partido que gobierna tanto en México como en Jalisco, pues tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para buscar cómo le damos realmente satisfactores a la gente y que pueda la gente tener confianza en los políticos. Es muy difícil, lo entiendo perfectamente, no se pueden resolver vicios de muchos años de la noche a la mañana, pero creo que el día en que todas las fuerzas políticas abonemos algo a una mejor correlación de fuerzas políticas, en un encuentro civilizado en favor de las coincidencias y dejando atrás las diferencias, podemos todos aportarle a una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias, don José Socorro Velázquez. El punto, pues, como usted dice, resulta muy difícil, lo veo muy complicado. Ya usted nos dirá si hay algunos elementos que nos permitieran empezar a caminar. Pero tenemos que hacer la lucha, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. A raíz de lo que usted nos está diciendo, yo les quiero hacer un planteamiento, una pregunta en torno a lo que hemos estado viviendo, digamos, de un año a la fecha. Evidentemente el calendario político electoral nunca se detiene y el pensamiento de las elecciones está siempre presente en los partidos políticos, en sus dirigentes y en sus integrantes. Rumbo a 2018 se maneja el caso de Margarita Zavala, Ricardo Anaya, que no lo ha querido admitir, pero trabaja evidentemente para ser candidato presidencial, Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, y podríamos dar una larga lista. Evidentemente ya también mencionaba el licenciado Enrique Ibarra, ya tiene su candidato Andrés Manuel López Obrador. Yo no he hecho ninguna mención. ¿No lo ha comentado? Bueno, yo no he hecho ninguna mención. Fue el presidente. No lo ha hecho. Yo se lo menciono. Lo sabemos que está trabajando en pos de esa posibilidad Andrés Manuel López Obrador. ¿Vamos a seguir igual o lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Gran Bretaña, en España, en Colombia, puede motivar algún cambio de mecanismo de elección en México? ¿Nos da tiempo? ¿De veras hay voluntad de hacerlo? ¿Hay los incentivos suficientes? ¿O vamos a seguir en la misma ruta que seguro nos va a conducir a una elección muy polarizada y quizá con un ganador que esté sumamente cuestionado? Mira, yo creo que el punto aquí es que, aunque ya dicen que van a ganar, yo creo que lo único seguro es que nadie la tiene segura. Esto está tan resbaloso que hoy estás y mañana no estás en la palestra, ¿no? También hay que recoger algunos datos por ahí. Los gobiernos de izquierda han venido fracasando donde quiera que se están presentando. Si hacemos el recuento de Brasil, de Argentina, hasta en Chile, salió el gobierno y bueno, aquí en México tampoco podemos tener gobiernos ejemplares de izquierda. López Obrador, ahí están todavía estos calles que hizo de los segundos pisos en la Ciudad de México. Nadie puede saber cuánto costaron todavía, ¿no? Marcelo Ebrard con el tema del tren, ya vemos cómo se manejaron ahí los millones, en fin. Y igual, yo creo que al fin de cuentas, todos los partidos en este país hemos tenido aciertos, somos la 15ª, 14ª economía de este planeta. Hay aciertos de todos y desaciertos de todos también. Por lo tanto, hoy no toca más de que recapitular ante este nuevo escenario global y ver qué podemos aportarle a este país para defenderlo en todos los aspectos que se vengan de fuera y fortalecernos. Y luego la lucha interna seguirá, ¿no? Yo sigo viendo aquí tendencias, es lo que podemos hablar de tendencias. Claramente en este 2017 la gente regresó su mirada hacia el PAN. En ganamos 7 gubernaturas de las 11 que se disputaron, como quiera que haya sido, el PAN está ahí en la jugada. En las encuestas seguimos punteando, somos el partido que si en estos momentos se votara, seríamos el más votado. Pero craso error haríamos si no la creemos, que así va a ser hasta el 2018, no, para nada. Yo creo que sí tenemos que aprender de los casos de corrupción
de los de la izquierda, de los del PRI, de los del PAN, de todos, y ganarle la batalla a este cáncer que nos está desbaratando en este país. Yo creo que hay 4 bestias que andan sueltas aquí y no hemos podido contenerlas, por más que hemos querido los que hemos gobernado. La corrupción, la falta de crecimiento, la desigualdad y la inseguridad y Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí debe, el día que apuntemos la línea de ataque a estos temas, entre todos, y los venzamos, vamos a ser una potencia mundial. Yo sigo creciendo que estamos construyendo en este país una verdadera potencia mundial. Estamos pasando por los momentos más espinosos, más difíciles, pero yo sí le veo mucho futuro a mi querido México y hay que defenderlo ante quien se le venga por encima. Yo espero que el día que se les atreva a los americanos deportarnos a millones de mexicanos para acá, habremos de reaccionar también con mucha dignidad. Muy bien, ingeniero. ¿Qué opina usted? Mira, yo haría 2 comentarios. El primero de ellos, tu planteamiento en este segmento inicial. ¿Con qué mecanismos vamos a ir a la elección? ¿Va a haber transformación del sistema electoral? Yo en lo particular creo que no hay condiciones ya para explorar. Nosotros, a diferencia de los norteamericanos que siguen con su mismo modelo, que aunque eligieron a George Washington como el primer presidente de ese país, es el mismo, Sí, claro. es en 1789 y Washington es el único presidente elegido por unanimidad. Ahí no tuvo ni un solo voto en contra de los delegados. Y cuando le fueron a decir, oye, queremos que tú sigas de presidente, le dijo, gracias, yo me voy a mi hacienda tabacalera de Virginia. Se fue a tener sus 4,000 acres que tenía el señor Washington. Pero bueno, yo no creo, Jonás, que estemos en condiciones de transformar nuestro modelo, Nuestras reglas serán las mismas. Lo que tenemos que ver, ojalá haya unas elecciones que a final de cuentas desemboquen en credibilidad, que adolecemos de ello desde hace muchos años. ¿Cómo, don Enrique? ¿Cómo? ¿Cómo? Que las instituciones responsables de hacer las elecciones cumplan su parte, que los actores, los candidatos o los que participamos en partidos hagamos la nuestra, porque la gente participa, la gente cumple con participar, con emitir, con tomar una preferencia muy en su derecho y con plena libertad, hay que respetarla, debe de haber equidad. Entonces, pero cambio de reglas electorales yo no lo veo viable. El proceso electoral formalmente empieza en septiembre del 2017, lo mismo para elegir al alcalde de Jutla, que es el municipio con menor número de habitantes de Jalisco, que al presidente de la República. Las precampañas empiezan en la segunda semana de noviembre del 2017, entonces no creo ya que haya condiciones de tiempo. Ahora, en lo otro, evidentemente, en el 2017, en el 2018, los partidos castigados van a ser ¿quiénes? Los que han llevado al desastre este país. No podemos hablar de que somos un país con un gran potencial, la 14ª economía, cuando tienes más de 60 millones de gente en la pobreza. Más de 60 millones. ¿A la gente de qué le sirve cuando hablamos de cuestiones macroeconómicas, cuando hablamos de que hay poca inflación? La gente no tiene dinero, la gente no tiene acceso pleno a la salud, no tiene para comprar medicinas. La gente cuando se jubila después de 30, 40 años de trabajo, en su caso, si bien la va, tiene pensiones magras, mínimas. Hay jóvenes que no pueden entrar a la prepa, a la facultad. ¿Quiénes son los responsables de ellos? Los partidos que han gobernado, que son quienes, el PRI y el PAN. Yo no me siento aludido cuando se dice de las izquierdas. Nosotros en Movimiento Ciudadano no nos definimos como partido de izquierda. Nosotros queremos ser un partido progresista comprometido con causas ciudadanas, con causas de la gente, y hemos hecho bien nuestro trabajo en donde gobernamos, por eso la confianza de la gente. Pero sí, en el 2017, aunque mi amigo Coco diga que son cuestiones de clarividencia, no se requiere, hombre, basta platicar con la gente para ver el hartazgo que hay por los gobiernos del PRI. Ya nos veremos en el 2017, espero que nos invite a analizar con mucho gusto, claro. Queda elecciones de los estados en donde hay proceso electoral en el 2017. Pero bueno, yo creo que los problemas estructurales que ha tenido el país y a los que hacía referencia el licenciado Ibarra, que no se pueden desconocer,
de millones de compatriotas que no hemos podido sacar de la pobreza y que es evidente que existe en el país una enorme desigualdad social, pues también tenemos que ver que hay muchos factores que han llevado a esa situación. No nada más hay una responsabilidad política, también hay que decir que, como el licenciado Ibarra afirma, por un lado, en lo que no estoy de acuerdo, por supuesto, de que el PRI es el gran responsable de las catástrofes nacionales, el PAN. Por otro lado, también digo que el PRI es el gran constructor de las instituciones de la República y han sido instituciones que le han dado viabilidad a este país y todas las más importantes las creó el PRI. Pero por otro lado, habría que analizar con toda seriedad y con toda responsabilidad que en este país en los últimos 50 años prácticamente se ha cuadruplicado la población. Y en eso pues hay muchos responsables que tienen que ver con pues una serie de ideas que nos vienen de siglos y que han multiplicado de una manera brutal la población y de alguna manera nos ha alcanzado esa especie de maldición maltusiana en donde pues no hemos sido capaces, por el crecimiento tan brutal que ha tenido la población, de darle los satisfactores que requiere la población para vivir en una sociedad con menos desigualdad. Pero yo creo que todos estamos obligados a seguir mejorando esta situación y, por supuesto, el partido que gobierna, que es el PRI, tiene la gran responsabilidad de seguir trabajando para que haya empleos, para que haya crecimiento económico, para que haya una mayor justicia social. El señor licenciado Ibarra, en el que en este caso tampoco estoy de acuerdo, dice que desde hace 35 años no ha habido crecimiento económico. A lo mejor no hubo crecimiento económico en ese lapso del 2000 al 2012 y ya tendrá la ocasión el ingeniero Cárdenas de dar su opinión al respecto, pero el PRI durante los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo tuvo crecimiento económico como lo está teniendo ahora con Enrique Peña, aunque de una manera ciertamente no en la medida que es deseable para resolver los grandes problemas del país. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad con México y creo que el PRI ha sido un partido que tiene más activos que pasivos en la historia política de México. Mira, yo creo que Enrique no me parece sensato ni limpio el intentar lavarse las manos y decir que es culpa del PAN y del PRI, cuando hoy la izquierda, ustedes son de izquierda, Enrique, cuando la izquierda, pues la mayoría son reciclados, todos vienen del PRI, todos nacieron del PRI prácticamente, de ahí surge las izquierdas de México de hoy en día. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se sientan las izquierdas juntos y ahí se sienta el dueño del partido, Dante Delgado, el dueño del balón a nivel nacional. Y me parece que ese tipo de gobiernos que se enjuagan las manos y que se dicen puros y castos y que la culpa es de otros, pues también su credibilidad está igual que en todos los políticos del mundo, ¿no? Estamos en los niveles más bajos todos y creo que yo decía desde el principio, tenemos que recapitular. ¿Cuál gobierno ejemplar se puede decir que tengan las izquierdas? Del PRI, pues bueno, pero a ver, Enrique Alfaro, no me digan que hizo un trabajo extraordinario en Tlajomulco. Aquí en Guadalajara, Enrique, por ejemplo, la inseguridad, hay que salir a la calle para ver cómo andan las calles y colonias, cómo están las calles llenas de baches. Decían que iban a bajar la nómina, al contrario, subieron las personas y el monto de dinero en la nómina. Y si ven ahí los contratos con algunas empresas, bueno, me parece que de ejemplares todavía no se ven por ningún lado, ¿no? Del PRI, bueno, pues qué podríamos decir, Coco, también. El presidente Peña Nieto, cuando le dio el levantón a Trump, a final de cuentas, cuando venía en su parte más baja es cuando lo trae para acá al país. ¿Quiere decir que no se equivocó? No, bueno, Trump. Los dos estaban en la lona y se echan la mano los dos y vemos, ojalá sea para bien. Pero bueno, yo visión de estadista del presidente Peña. Ha habido grandes desaciertos y aciertos también, yo siempre tengo que reconocer aciertos y desaciertos, activos y pasivos, tenemos todos los que gobernamos.
No somos un país de brutos, ni mucho menos. Cuando vienen países de América Latina, vienen aquí a ver políticas públicas de México. Yo no creo que seamos un país de retrasados, ni mucho menos. Estamos construyendo una gran nación y eso toca también verlo de esa manera. A ver, Alberto, Jonás, tú, Coco, yo mi comentario ha sido, si estamos hablando de la elección presidencial del 2018, que es el tema central, mi señalamiento ha sido con argumentos, mi señalamiento ha sido con señalamientos sustentados de que el problema central lo van a tener, y lo vamos a ver, hombre, y lo vamos a ver desde el 2017, los que han gobernado, que han sido los responsables de que en México prive la profunda desigualdad, la injusticia, la corrupción, sí, la impunidad. ¿Cómo está el PRI? El PRI está en la encuesta que sacó el Universal hace 3 días en 17 puntos, que seguramente está en la simetría de la aceptación al presidente de este país, que ha venido. Dice Coco, sí ha habido crecimiento económico. Eso no es cierto. Llevamos más de 30 años sin crecimiento económico. Ahí están las estadísticas. Coco no solamente es un buen alteño, es un buen economista, y él sabe que el crecimiento del Producto Interno Bruto siempre se tiene que quitar lo que es el crecimiento de la población. Entonces, hemos tenido 0 crecimiento económico, y ahí está, o que nos digan los televidentes que nos están viendo, si han aumentado los ingresos de sus hogares, si no ha seguido aumentando la luz, que decía Peña Nieto que no iba a aumentar, si no ha aumentado la gasolina, cuando decían que iba a bajar la gasolina. Y en el caso del PAN, ¿qué pasó? Al PAN le tocó el boom petrolero, le tocó el auge del petróleo durante 8 años. ¿A dónde se fue ese dinero, Alberto? Se fue por el caño del despilfarro, se fue por el caño de la alta burocracia, fueron cuando se incrementaron los salarios. Noruega, por ejemplo, que tuvo ese boom petrolero, igual que nosotros, ¿qué hizo? Invertir en fondos financieros para las pensiones, y tienen aseguradas las pensiones de todos sus habitantes los próximos 202 años. Y aquí, ¿qué se hicieron? Aquí los dejaron ir por el caño de la burocracia alta, de la corrupción. Tú dices, no hay gobiernos perfectos, en eso estoy de acuerdo. Quienes hacen la política o hacemos política somos de carne y hueso. Tú mencionas Alfaro en Tlajomulco, tan hizo un buen gobierno Alfaro, que siendo una ciudad apenas pequeña, en una ubicación geográfica de zona metropolitana marginal, él la posiciona e impulsa una política de ciudad, y su carta de presentación en la disputa con el PRI en el 2012, donde tuvo más votos como candidato de Movimiento Ciudadano que Aristóteles del PRI, que terminó último ganando por la coalición con el Verde, su carta de presentación fue el gobierno de Tlajomulco. O sea, yo simplemente estoy dando mi visión de cómo veo la ruta durante el 17 y en el 18, y como dice el Coco, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay una volatilidad, ya no se dan esas concepciones rígidas que decían, es un partido que tiene estructura, no tiene estructura, es un partido, y más vale malo por conocido que bueno por conocer. Lo vamos a ver, va a modificarse totalmente lo que es el escenario electoral. Bueno, hay muchas alusiones y seguramente ustedes tendrán puntos de vista, pero vamos a hacer un corte, si me Yo no he permiten. hecho alusiones más que a malos gobiernos. Claro, alusiones y temas en los que todos tienen algo que opinar. Permítanos un momento, regresamos con usted, seguimos en Contraste. Somos una empresa de servicios de hospedaje y generamos más de 3,000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ani, Mari, Pepe y Toño. México necesita más y mejores empresas para generar más empleos. Visita pepeytono.com. Estamos nuevamente aquí en Contraste, este es el último bloque y queremos exprimir lo más que se pueda los minutos que nos quedan.
Seguimos con el presidente del PRI en Jalisco, José Socorro Velázquez, el exgobernador Alberto Cárdenas y el hoy secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa. Les comentaba en el corte, quiero pedirles que me den su opinión, su visión, sobre todo por la larga experiencia que han tenido en elecciones. Y esto quiero subrayarlo nuevamente. Ustedes han ganado y perdido elecciones, las han asesorado, las han vivido, han estado en los cuartos de guerra y seguramente tienen una visión muy clara de lo que ya no puede hacerse con miras a 2018 y de cosas que deberían hacerse, aunque haya muchas dificultades en implementarlas. Hablemos por favor de los jóvenes. Empezamos el programa recordando el fenómeno de las elecciones en Estados Unidos. Y les comentaba que el ingeniero Alberto Cárdenas, el día después de la elección, hizo pública una pequeña reflexión. Comentaba que los jóvenes en Estados Unidos habían participado mucho en redes sociales, sin embargo no salieron a votar. Y quizá eso también pasó en Gran Bretaña, que es un cliché que ya se está convirtiendo en moda al hablar de elecciones. Y quizá también pasó en Colombia. ¿Qué hay que hacer en México? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo los ven ustedes que son parte de estructuras tradicionales consolidadas y heredadas del siglo pasado? Don José Socorro Velázquez. ¿Cómo no, Jonás? Muchas gracias. Yo pienso que los jóvenes van a tener una gran participación en el proceso electoral del 2018, sin duda. Y creo que cada vez hay más jóvenes interesados en esa participación, no solamente a través de su presencia en los partidos o las organizaciones políticas, creo que más allá de eso, a través de las redes sociales. Eso es un fenómeno que llegó para quedarse y que cada día está creciendo. Hoy vemos la importancia que tiene esa forma de hacer política, como ya lo comentamos aquí, particularmente entre la juventud. Entonces ellos van a ser un factor decisivo. Y creo que los partidos políticos, evidentemente, en esa competencia democrática que debe prevalecer en una democracia civilizada como pretende ser la nuestra, pues debemos tener una competencia por lograr las voluntades de ese gran son la mayoría de la electorado, que son y la mayoría del padrón electoral. Entonces, creo que un acercamiento con los jóvenes es indispensable para todas las fuerzas políticas si quieren ser verdaderamente competitivas. En el PRI estamos haciendo un gran esfuerzo por acercarnos a los jóvenes con una serie de programas y de trabajos que tienen que ver precisamente con la búsqueda de consensos en sus espacios naturales, sin invadir de ninguna manera sus autonomías universitarias y sus relaciones estudiantiles, sino más bien acercándonos a ellos para privilegiar con ellos las coincidencias y lo que puede hacer una organización política como el PRI por favorecer las políticas públicas que le sirvan a la juventud. Y creo que en ese orden de ideas el gobierno de Jalisco, encabezado por un joven como es el gobernador Aristóteles Sandoval, ha dado muestras mediante inversiones sin precedentes de apoyo a la juventud en Jalisco. Y por supuesto también no quiero dejar de mencionar que, como ya lo dije, pues hay una inconformidad contra todos los gobiernos y eso es un riesgo para los gobiernos que actualmente están en el ejercicio del poder. Sin embargo, yo creo que el PRI está haciendo un esfuerzo por contrarrestar esa situación que se da en todo el mundo y que rebasa las fronteras de nuestro país, para que podamos tener un acercamiento con los jóvenes y rescatar su simpatía, su solidaridad y su compromiso con una organización política que siempre ha estado del lado de ellos. Ingeniero y del licenciado Enrique Ibarra, déjenme decir algunos lugares comunes, porque seguramente ustedes los han escuchado y hasta los han manejado. Los jóvenes hoy no tienen oportunidades de estudio, no tienen oportunidades de trabajo, están siendo atacados por el crimen organizado y están siendo cooptados por el crimen organizado. No leen, no ven televisión, no escuchan el radio, se informan distinto de las generaciones previas. ¿Qué hay que hacer con eso? A ver, licenciado Enrique Ibarra. Mira, yo lo he venido diciendo a lo largo del programa, que los jóvenes, lamentablemente, lo acabas de mencionar tú, carecen en su horizonte de vida, en su ruta, de oportunidades, y eso también te lleva al mismo tiempo de ilusiones. ¿Por qué?
porque no tienen la opción de ingresar a la universidad pública, lo sabemos. Esto es por la ineficacia de los gobiernos de la República, que han escatimado recursos presupuestales, más del 50% son rechazados, y lo más grave también a nivel inclusive de preparatoria. La generación de empleos, lo que acabas de decir tú, el salario poco remunerador, entonces eso hace que a veces opten por un camino aparentemente atractivo, pero al margen de lo que debe ser la normalidad, la regularidad en una forma de vida. Hay que tener gobiernos que diseñen políticas públicas de fondo, que atiendan a la gente. El gobierno de Guadalajara con Alfaro implementó un programa inédito aquí en Jalisco de apoyo a jóvenes de preparatoria. ¿Por qué de preparatoria? Mensualmente se da un apoyo de 1,000 pesos a cada uno de ellos. Ahorita están ya integrados o beneficiarios de este programa 12,000 jóvenes estudiantes. ¿Por qué? Porque es el nivel de enseñanza que más alto grado de deserción tiene, el de la preparatoria, y como su mismo nombre lo indica, preparatoria es tu preparación para ser ciudadano y para ser parte activa y positiva en nuestra vida comunitaria. En los partidos se debe de dejar de ver al joven como el que va cuando hay mítines, el que va cuando hay una pega de calcas, el que va simplemente a hacer un activismo o a repartir volantes o comunicaciones en los domicilios. Claro, es muy importante el activismo, pero tienes que dar causa a su creatividad y a su talento. Ahí están, se pueden ver las bancadas en el Congreso. El partido que tiene la generación de legisladores más jóvenes, sin lugar a dudas, es Movimiento Ciudadano, y eso se reedita en los gobiernos que tenemos en los municipios, porque eso es darle causa a la gente. Y el complemento que decías tú, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es lo que más indigna a la gente, y la corrupción va acompañada de impunidad. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el problema, uno de los problemas centrales del PRI en la elección del 17 y del 18? El caso de los Duarte, de quien gobernó Chihuahua también, y el que gobernó Veracruz, que está inclusive prófugo de la justicia, el caso de los Moreira en Coahuila, el caso de Rodrigo Medina en Nuevo León, y qué decir también de otros casos que han aflorado en el propio gobierno de la República. Van a ser los grandes temas de las próximas elecciones del 17 y del 18. Ingeniero Alberto Cárdenas, nada más déjeme hacer un apunte adicional, porque don José Socorro Velázquez y el licenciado Enrique Ibarra no comentaron eso en particular, aunque sí mencionó lo de las redes sociales. Yo le pediría que además nos dijera si usted ha pensado en algún mecanismo o lo ha comentado en el seno del Partido de Acción Nacional para poder llegarle a los muchachos. Yo insisto, y lo digo porque tuve la oportunidad y el privilegio de dar un tiempo clases en la universidad. Los jóvenes hoy no leen, no oyen el radio, no ven la televisión, se informan de un modo completamente distinto, un modo nuevo a lo que nosotros estuvimos acostumbrados. Y yo ahí veo una barrera en la que no encuentro puentes, ni siquiera proyectos de puentes para que los alcancen. Yo esperaría una reacción bravía de los jóvenes mexicanos al observar el arrepentimiento de los jóvenes británicos por no haber salido a votar a favor de no salirse del Brasil, de la Unión Europea. Me parece que tiene consecuencias graves para ellos también, porque se están yendo oportunidades, les va a salir más caro esa decisión. En Estados Unidos también, ante el populismo que también impera en el mundo, con promesas de regalar, de dar, de activar todo lo que sea sin medir consecuencias, tarde que temprano también los jóvenes de Estados Unidos se van a dar cuenta de su error de no salir a votar hace 2 días. Entonces yo creo que de aquí al 2018 los partidos políticos deberíamos estar monitoreando estos 2 casos muy importantes para que salgan a votar, que se den cuenta los jóvenes que el poder de decisión lo tienen ellos de manera muy importante. ¿Cómo acercarse con ellos? Pues ver las vías de cómo se están comunicando, y es por su teléfono. Este aparatito cambió la vida, cambió el escenario global, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que las estrategias deberán de anotarse en principio por ahí, ser muy claros en el lenguaje que ellos entienden, que ellos les gusta escuchar y ver, y llegar por esas vías. ¿Cómo explicarles lo que está pasando en Inglaterra y qué repercusiones tiene aquí el no salir a votar? Yo creo que ahí los partidos y los candidatos tienen que moverse muy fuertemente. Y bueno, también políticas públicas. Yo recuerdo que el PAN tuvo muchos aciertos al ampliar la cobertura educativa a nivel superior. Los presupuestos a las universidades ciertamente deben crecer. Yo cuando estaba de gobernador, la Universidad de Guadalajara tiene 500 millones de pesos, hoy tiene 12,000 millones de pesos, o 11,000, 12,000 millones de pesos. Hay que revisar qué está pasando con esos recursos. Se creó aquí la área tecnológica que no existía en Jalisco, que cubre a 15 a 20 mil jóvenes. Es decir, creo que los gobiernos han abierto espacios y falta ahora que se generen de parte del sector privado. Siempre hablamos aquí del gobierno, y el sector privado, ¿cuándo tenemos que acicatearlo, no? Hay que apoyarlo también, por supuesto, pero también se requiere un sector privado más unido, más creativo, más enjundioso, más fuerte, más abierto a los mercados globales, que vayamos a conquistar el mundo con más productos, y ahí está el papel de los jóvenes también. Yo creo que sí, ahí va a estar la clave importante de una decisión para el 2018. La corrupción, me parece que con eso termino, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que es la última llamada que tenemos en este país para poner en orden a este cáncer que nos ha taladrado desde el origen mismo que tenemos como nación, cuando gobernaron el PRI, cuando gobernamos todos. No hemos podido controlar este tema. Los gobiernos nuevos también que están en los municipios tampoco están pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces yo espero que este tema, en este último llamado, de generar una estructura nacional en contra de esto, ojalá nos funcione. Bueno, nos están quedando ya tiempo para una participación muy pequeña de cierre. Vamos a ir en orden de don José Socorro Velázquez, ingeniero Alberto Cárdenas y licenciado Enrique Ibarra. Su punto de vista. Nada más hago un comentario con respecto al tema de la corrupción, sí, que claro, lo toqué en el otro espacio. Me parece que el PRI ha dado muestras de combatir la corrupción en los últimos años de una manera importante. Y yo estoy de acuerdo en que se castigue a los exgobernadores corruptos y que no solamente se les expulse del partido, que eso me parece una cosa simbólica. Creo que debe encarcelárseles y que paguen, porque la corrupción acompañada de la impunidad es lo que más lastima a este país. Evidentemente que estamos porque se combata la corrupción. Se ha habido grandes avances tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y hay voluntad política tanto del gobierno de la República como del gobierno del Estado para combatir ese cáncer que corroe al país. Sin embargo, yo creo que más allá de organismos anticorrupción, de contralorías, de auditorías, etcétera, lo que hace falta es voluntad política para realmente combatir ese penoso mal que está deteriorando a nuestra sociedad, y como bien decía el ingeniero Cárdenas, nos ha acompañado durante muchos años, tal vez desde nuestro nacimiento como nación. Creo que eso es muy importante y el PRI está decidido a combatir a la corrupción, topen lo que topen. Muchas gracias, don José Socorro Velázquez, presidente del PRI. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero Alberto Cárdenas, su comentario de cierre, por favor. Pues tenemos un 2018 que está a la vuelta de la esquina. Creo que estamos teniendo una enseñanza muy relevante. Tenemos nuevos conocimientos de lo que está sucediendo en otros países del mundo. No solamente son los casos que hemos mencionado, hay otros más en donde la rebeldía está por delante. Esta primavera que se dio en los países de África del Norte también es digna de analizar. Creo que tenemos que hacer un recuento de aciertos y desaciertos y enfocar las baterías, yo digo, a estas 4 bestias que traemos sueltas en México y lanzarnos con todo. El PAN tiene la capacidad, tiene la experiencia, ha tenido buenos gobiernos, buenos ejemplos. Hasta hoy creo que somos el mejor referente para manejar este país. No me cabe la menor duda que hemos sido el partido que más resultados hemos dado en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Que nos faltó tarea, por supuesto, que hubo errores, también hay errores, pero de que hemos dejado las cifras más altas en mejoras, ni duda cabe, y estamos abocados a lograr nuevamente la presencia de la República y recuperar Jalisco y más municipios. Licenciado Enrique Ibarra Pedrosa, gracias, ingeniero Alberto Cárdenas. Muchas gracias, Jonás, por la invitación. Yo reiteraré
que el desencanto, que la desilusión de muchos mexicanos, la desesperanza que hay, tiene nombres, tiene siglas, son el PRI y el PAN. No se puede hablar de que han gobernado bien cuando vemos el desaliento, cuando vemos la pobreza, cuando vemos las grandes zonas marginadas, cuando vemos el campo abandonado, el campo y los campesinos en pobreza extrema, cuando vemos indígenas totalmente al margen del más elemental grado de desarrollo. Y esa responsabilidad va a cuestas del PRI y del PAN, que son los que han gobernado. En lo que se refiere a Jalisco, por fortuna aquí hay motivos de aliento, de esperanza, gracias a la gente, una expresión emergente como es Movimiento Ciudadano, con Alfaro,